Aprendiendo historia con Tiberio. Bueno, hoy en este programa vamos a contarle algo que para muchas personas en Honda, Tolima, Colombia y el mundo pasa desapercibido. Son las murallas. Honda, la amurallada. Como ustedes pueden observar, parte de lo que llaman casco histórico, centro histórico, se encuentra amurallado. Pero estas murallas no son, como decía algunos, para los piratas de agua dulce, no. Para las continuas crecientes de la quebrada seca, del río Gualí y del río Magdalena. Entonces, esas murallas prestaban ese servicio pues, para protección. Pero hay algo muy interesante que pasa dentro de la historiografía en Honda, porque lógico, todo eso se encuentra en el Archivo General de la Nación en Bogotá o en España, en Sevilla. Es que, por decir algo, esta construcción del puerto El Retiro, hoy Museo del Río, invadió, ¿sí? Fue rellenado, eso es un relleno que le hicieron, ganándosele unos metros en este caso al río. ¿Sí? Uno puede imaginar que casi para construir este puerto, casi una cuadra, entre 80 a 100 metros, rellenaron para poder construir el puerto y colocaron su muralla. Es que instalaron la muralla como observamos. Luego, esta primera parte, porque va en zigzag, es algo interesante, va en zigzag. Eso hay que estar observando. Yo hice la primera publicación para la revista Honda de la Cámara de Comercio en la década del 90. Estaba Luis Ernesto Sánchez Cabrera como director y me permitió escribir Honda, la amurallada. Artículo que no ha sido cuestionado. Entonces aquí sigue. Y aquí esta residencia, obsérvese, quiere decir que se invadió. ¿Hasta dónde llegaba? Aquí, hasta esta parte, ¿no? Hasta aquí, mire, llegaba. Donde está esta residencia. Porque lo que conocemos como Tienda Alfaro es invasión. Entonces quiere decir, aquí pega la primer chiflonazo. Cuando el río crecía, venía sus aguas y pegaba contra esta pared. Pues aquí también ingresaban, ¿no? Ingresaban. Porque esa historia de las crecientes, de las inundaciones de Honda, bueno, la hemos contado en algún programa, la contaremos. Entonces hasta aquí, vuelve y reinicia la muralla, lo que indica, obvio, aquí se abría con fuerza el río Arlí, hoy Río Grande de la Magdalena. Ya esta es una cuestión de invasión. Esto es invasión. Es más, estamos mirando una fotografía que existe en el Museo del Río, y esa fotografía, que es de 1894, todo indica que fue una construcción inglesa. Un día eso tenemos que hablar con la Mona Ramírez, para que nos muestre algunos documentos de esta edificación, ¿sí? Que quedó ahí como invasión, ¿sí? Entonces aquí tuvo que funcionar una tienda. Bueno, ya la conocí como Tienda El Faro. Tienda El Faro. Entonces, algo importante es que aquí quiere decir que se entra unos metros más. Lo cual solamente podemos volver a observar en la muralla un poco más adelante, porque todo esto es invasión, todo esto es invasión. Llegó el taller de los Alvarados, allí estaba el local de Manuel Arturo Cerón, y eso que hablamos de la muralla existente en la época del virreinato. No estamos hablando de la muralla que
luego construyera el municipio, no. Usted mire, todo eso es invasión. Oye, el río llegaba hasta acá, pero vamos a subir la vista, César, y observamos la muralla, vuelve y sale, la muralla pegada, todo eso es murallado. Fíjese allá, observe bien, para que los internautas, los televidentes, los interesados en ahondar en la historia, aprendiendo historia con Tiberio, conozcan de primera mano. Quiero decirles que la única persona que se ha preocupado ha sido este servidor, primero en escribirla y ahora en mostrarla. Y por eso la estamos reconociendo. Entonces, si fíjate, todo eso allá era la muralla, el agua pegaba, entonces pegaba, porque eso es como en zigzag, ¿sí? Esto va en zigzag, lo más de chévere va. Y ya después fueron invadieron esas residencias. Luego aquí construyeron el Café La Maravilla. Aquí también hubo otra bodega, ¿sí? Había otra bodega. Es que tanta historia que tiene Honda. Y aquí pegaba con la otra muralla. Entonces aquí hay un callejón que le llamamos el Callejón de la Maravilla, que comunica la carrera 10 con la 10A. Al fondo, observan ustedes el edificio para allá. ¿Ves? Esto aquí era de Pedro González. Entonces, observen ahí en la parte oscura, ahí está la muralla. Vuelve, quiere decir, el golpe del agua, es que el golpe del agua eso es fuerte. Entonces volvía y recogía con fuerza, recibía ese golpe del agua. Pues hombre, iba saliendo, viene del sur, viene hacia el norte, y aquí se formaba ese golpe fuerte. Y además que había agua en ese tiempo, entonces no es como hoy, y como hay represas, está la represa de Quimbo, la represa de Betania, la represa de Prado, y han hecho alcantarillados, entonces pues hace mucha falta más, y eso hace que merme el agua, y los acueductos en los diferentes municipios. Retornando con Aprendiendo Historia con Tiberio, pues estamos mostrando algo que si está en los libros, sinceramente la desconocemos. La muralla, Honda la murallada, observe esa muralla hermosa, ¿sí? Es una muralla hermosa, hecha del virreinato. Nosotros siempre especulamos, ¿sí? Son especulaciones nuestras, que la Honda virreinal se pasó a finales del siglo XVII y empezó a formarse en el siglo XVIII. Para que la gente entiende, del siglo XVII, pues es desde 1600 a 1699, pero se tiene noticias que después de la villa, cuando dan el título de villa, es que se pasa. Esta escalera, alguien nos decía, no, ¿sería que la utilizaron? Bueno, no sabemos. Al fin y al cabo había comunicación con el río. Mire la piedra, piedra del río, es que es piedra. Ahí sigue la continuidad de las murallas de Honda. Y algo que llama la atención, porque para hacer una buena investigación pues hay que ser un buen observador. Y entonces cuando uno empieza a mirar, a observar, pues detrás de esos frondosos árboles continúa la muralla. ¿Y cuál era el objetivo de la muralla? Como lo hemos dicho, es repeler la fuerza del río Arlí, hoy Río Grande de la Magdalena. Bueno, aquí, como ustedes saben que eso es invasión, es que hay una cosa muy importante, como hay invasión, entonces tumbaron, extrajeron la arena, extrajeron las piedras, extrajeron la muralla, e hicieron el garaje, ¿sí? Porque es que esto es lo que nos da a nosotros pie para indicar que de aquí hasta la carrera 10A hay más de 140 metros
de invasión, quiere decir se rellenó. Ve, aquí ya continúa la muralla de nuevo. ¿Sí? Entonces también se presentó en ese sector. Quiere decir, sacan, extraen, toman la muralla y extraen. Y aquí llegamos a un sitio muy importante en la historia de la ciudad. Mírela bien. Ese es un sitio súper importantísimo. Súper importante. Y le debemos parte de la información. Quiero decirle que la información nos la entregó Pablo Elvira y Trinidad Aguirre de la TV Española, ¿sí? En donde ellos dicen que esto es una batería. Una batería. ¿Qué es una batería? Eso sí es como una atalaya, ¿no? Eso existe, eso es en Cuba, República Dominicana, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Portugal, España. Sucede que como el río Arlín, hoy Magdalena, llegaba hasta aquí, vea. Hasta aquí llegaba. Sí, llegaba el río hasta acá. Entonces, allá está el puerto del Retiro, que era el puerto del pueblo. Y este era como, guardando las diferencias, como el Catán de la época. Todos saben que el Catán es el aeropuerto oficial donde llegan todos los mandatarios del mundo. Entonces aquí llegaba exclusivamente en champán, en bergantines, aquí los funcionarios de la corona. ¿Sí? Aquí entraron virreyes, letrados, oidores, mutis les pasó por acá. Tuvimos 8 virreyes, pero mira lo importante, César, por donde sacaron los, bueno, yo no sé, los mosquetes, digo yo, no, porque tenía seguridad, mira. Tenía seguridad en caso de que los funcionarios de la corona fueran atacados. Eso es un cuarto, yo conozco, eso es un cuarto en donde ahí está, y comunica con este sitio, y ahí sale a la carrera 10, coincidencialmente en una edificación que denominamos la Casa de los Virreyes. ¿Sí? Eso es interesante, es que cuando alguien pregunta ¿cuántos programas son? Pues por Dios, no nos queda la vida, nos faltaría mucha vida para mostrar la onda, pero vamos haciendo con fuerza estos programas para que quede en el imaginario histórico. Entonces, los personajes, bueno, en esa época no era ladrillo acá, entonces yo lo conocí el original, piedra, que se comunicaban por ese callejón y salen muy cerca a la Casa de los Virreyes y diagonal a la calle de las Trampas. Entonces, ve, continuamos nosotros en esa parte, es muy interesante, la muralla. Vuelve, si usted se fija, César va a encontrar el zigzag, ¿sí? Para que los televidentes y los internautas vean, ahí el zigzag, pega, vuelve, pega, vuelve, pega. Y eso se hizo con el objetivo de quitarle como fuerza al Arlí, hoy Río Grande de la Magdalena. Aquí vemos otra vez cómo vuelve y se adentra, ¿no? Se adentra. Pues estas escaleras pueden ser originales, ¿no? Mire esa construcción en piedra. Es que son, vamos a calcular, desde 1700, 1800, 1900, son más de 300 años. Y era que construían para que duraran. Entonces aquí volvemos y encontramos cómo vuelve la muralla, se adentra unos metros, ¿sí? Como quien dice, el chiflón del agua del Arlí, hoy Magdalena. Sigue la muralla, fíjense algo interesante, ¿no? La piedra y el ladrillo. ¿Sí? Puede ser que ahí, antes de que colocaran ese ladrillo, habría, no sé, algunos otros elementos diferentes o para visibilizar al río, ¿no? Porque eso es una maravilla. Y aquí volvemos a observar los golpes de cómo entra y pega
y suelta un poquito en la esquina porque allí va a ser increíble. Allá va a ser increíble. Entonces, aprendiendo historia con Tiberio, conociendo las murallas de Honda. Aprendiendo historia con Tiberio, mostrando las murallas. Fíjense aquí cómo esa edificación, y vuelve y se adentra, obvio, aquí el río pegaba su chiflón, discúlpenme con la palabra chiflón, que es para que entiendan. Primero que hoy el talud de Puerto Bogotá estaba a 400 metros más acá, hoy en día está menos. Entonces llegaba al río y pegaba. Mire, todo eso es invasión. Observemos esa casa amarilla, que eso era una bodega en la época del virreinato, ¿sí? Todo lo invadieron, quiere decir, lo rellenaron. Eso es relleno para ganarle unos metros más al río, ¿sí? O sea, al ganarle unos metros más al río, pues tenía que proteger la construcción, ¿sí? Yo tuve, cuando la casa era de don Miguel García, tuve el placer de entrar cuando estaban haciendo la piscina y los olores que se encuentran es de vino, ¿no? Sale el vino y muchos elementos de la época. Entonces aquí vuelve el río y se adentra. Allí está hoy la Cámara de Comercio, sigue la muralla, ¿sí? Sigue la muralla y ahí algo muy importante. Entonces, cuando alguien dice, bueno, pero ¿cómo hicieron ganar? Pues que tumbaron la muralla, sacaron, porque es relleno, eso también es relleno. Sí, rellenaron los españoles en la época del virreinato, sí, pues ellos vieron, se aprovecharon del río e invadieron. Fíjense las piedras, eso es una mano de piedra. Es increíble, pero de gran relevancia. Aquí vuelve y pega el otro mordisco. Pega el otro mordisco para llegar a la trilladora Bodega Sur, ¿sí? Y hay algo muy importante, mis estimados internautas y televidentes, es que eso nos lo contaron hasta el fondo. Quiere decir, 15 metros más al fondo. Esto es invasión. Y allá hay una escalera, bueno. Debió haber existido la escalera, tumbaron la escalera, ¿sí? E invadieron. Entonces, lo mismo que hicieron los españoles para construir, invadiendo, pues, este comerciante invadió ese lote, que por cierto había sido de la Dorada Railway Company, había tenido una bodega ahí. Entonces, todo eso es invasión. ¿Por qué? Porque mire cómo va el río. Pega, golpea y aquí volvía y golpeaba, ¿no? Golpeaba el río y eso hacía que la fuerza no fuera tan grande para la ciudad. Entonces, esto es invasión, esta edificación y aquella son invasión. Entonces, fíjense hasta dónde llegaba. Ahí encontramos otro pedazo de la muralla, ¿sí? Encontramos la muralla y al fondo muralla, porque había otro mordisco ahí. No está bien invasión, eso es invasión, ¿sí? Entonces fíjense aquí, todo eso donde sea la trilladora es invasión, porque los españoles con su ingeniería, pues daban mucho respeto a toda esa construcción. Y fíjense, todo eso se lo rellenaron y allá estaba la construcción en la época del virreinato. Bueno, ya aquí terminamos, porque también a la orilla del río Gualí estaba amurallado. Es más, hacia el norte, en el sector del Carmen, pues ya la muralla, ya el río no pegaba con fuerza, sino se expandía, ¿sí? Se expandía, se abría. Yo tengo una fotografía donde están rellenando antes de hacer este edificio, porque eso es invasión,
¿sí? Eso es invasión de la época. Entonces aquí había una muralla que cerraba la construcción de la muralla de Honda. No sé si alcanza César a observar, porque hay algunas ilustraciones donde muestran muy bien la muralla, ¿sí? Entonces toda la ribera, es más, hay unas murallas nuevas, ¿no? Toda esa ribera hacia el occidente, por ambos lados, estaba amurallada para evitar el continuo golpe del agua. Bueno, eso es una parte muy importante de la historia de Honda, de la ciudad amurallada. Aprendiendo historia con Tiberio, para todos los internautas y televidentes de canal TV Centro.